Hola chicas, bueno, Pues este video es un poquito diferente ya que voy a decir y voy a mostrar todo lo que hago después de grabar. Ahorita pues ya es noche, ya necesito terminar y estoy bien cansada con este video. Son 3 videos que grabo en este día. En verdad es muy complicado, han de pensar de que ay, es que los videos es bien fácil de hacerlo. No chicas, realmente créanme que grabar no es nada fácil. Y menos si se tiene que, por ejemplo, yo tengo que grabar, tengo que editar, tengo que hacer todo ese proceso y sí es muy cansado. Pero deseo compartirles qué es lo que hago después de hacer un video. pues me inicio a retirar lo que me coloco, por ejemplo, las diademas, los aretes, ay, todo esto. Sí, es muy complicado. Me encanta, es algo que realmente disfruto mucho porque comparto todos mis conocimientos, ya que el conocimiento está para poder transmitirse. Y es algo que yo disfruto mucho, poder transmitir mucho lo que yo sé a otras personas. Ya quité mis aretes, ahora voy por una pinza. Me inicio a desmaquillar, pero primero retiro las pestañas. Con mucho cuidado. Y las coloco en un recipiente para su posterior desinfección y esterilización. Y luego con unos pads de algodón tomo lo que es desmaquillante bifásico, que es de 2 fases, para retirar el delineador a prueba de agua, el gel a prueba de agua, el labial que es resistente al agua. Entonces, la hora de la verdad. Cuando ves los comentarios de personas que te agradecen, de tus seguidoras, y que realmente aprovechan y valoran tu tiempo y los videos, no se compara con nada. No tiene precio esto. Por cierto, voy a estar compartiéndoles, no sé cuándo, en algún momento lo van a ver publicado. Es de cejas, pero es muy diferente al que hice anteriormente. Ese video de cejas es ya una técnica súper pro. Ahora voy con los labios. Ay, este labial en serio me cuesta trabajo quitarlo. Es muy buen labial. No se quita. Es un labial que no uso demasiado porque es muy de mis favoritos, ya que dura y dura y dura y con nada lo quito. A menos que coman carnitas, barbacoa o cosas así que tengan como grasita. Porque hacen el efecto del desmaquillante bifásico. No sé si sepan o no sé si hayan visto, pero yo me hice la micropigmentación hace unos años. ¿Me arrepiento? Sí, mucho. Porque no me la hizo una persona que realmente sabe. 2 personas intentaron medio hacerme. Primero una persona, no, que soy muy pro y guau. Y pues caí. Dejé que me hiciera la micropigmentación. Me dolió horrible, casi a punto de desmayarme del dolor. Y algo muy asqueroso, con la agujita o no sé qué sea con lo que te empiezan a hacer eso. No me he metido de lleno a ese tema de la micropigmentación porque la sangre no puedo verla. Con esa agujita me picó el ojo. El globo del ojo lo picó y empecé a sangrar del ojo. O sea, imagínense la persona tan profesional para poder picarme mi ojo. Entonces, horrible. No volvería a hacérmela porque duele mucho y duele más cuando te hacen la línea aquí que es como la colita del delineador. Y esta zona de aquí duele muchísimo, en serio, sentía, ay, no sé qué decirles, sentía lo peor de mi vida. Fue horrible, me dolió mucho. Tanto que este ojo no, ya no me lo terminaron de aquí. Bueno, esa señora ya no me lo terminó de aquí. Porque
Ay, chicas, en verdad, no. No, 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 no. Es un dolor intenso, horrible, horriblemente intenso. Ok. Y sí, sí me arrepiento completamente de hacerme la micropigmentación. En primera porque el dolor no lo soporto y en segunda porque me lo hice con una persona que pensé que era profesional. En ese tiempo les estoy hablando, yo todavía no maquillaba, yo todavía no sabía nada de maquillaje. En ese tiempo eh, yo aprendí como ustedes están aprendiendo, regándola, cometiendo errores, aprendí, o sea, ay, no, 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 no. Imagínense, chicas. Yo les he dicho a ustedes que las cejas jamás, nunca van de negro. Jamás. Así tengas el cabello completamente oscuro, jamás, nunca van de negro. Bueno, pues yo en ese momento, yo estaba chavita, estaba muy chica. Y las cejas me las pintaba, porque yo decía pintar, no decía maquillar. Yo me las maquillaba de negro, me colocaba rímel. En ese tiempo yo decía rímel, porque pues no sabía que rímel es una marca, no es un producto para pestañas. O sea, yo creía que ese rímel, pues, era el producto, la herramienta para maquillar pestañas, cuando no. Rímel es una marca. Entonces, yo decía que me aplicaba rímel y cuando me aplicaba el rímel, con ese mismo, ¡zas! ¡Zas! Ya me sentía poderosa. ¡Wow! ¡Horrible! Me veía mal, mal, la edad se me veía, pero súper alta. Luego me decían, ¿cuántos años tienes? ¿30? No, no, no tengo 30. Y yo me hacía la ofendida, ¿no? De que decía que me tenía 30, pero realmente las cejas negras aumentan la edad, pero... ¡Zum! ¡Rápido! Y también hacía muchas cosas rarísimas al momento de maquillarme, porque pues la ignorancia, o sea, uno no sabe maquillar, no sabe de maquillaje, no sabía ni delinearme los ojos, no sabía ni cómo utilizar un delineador. Poco a poco, cuando vas cometiendo errores, vas viendo qué está bien o qué está mal. Entonces fue donde decidí empezar a estudiar maquillaje y pues aquí estoy. Mi historia sí es un poco rara, un poco grande en cuestión de tiempo, de cómo llegué yo a decidir aprender maquillaje. En algún momento les voy a contar toda mi historia. Si desean que les cuente mi historia, coméntenmelo aquí abajo en comentarios, porque sí, ay, viví tantas cosas, en serio, tantas cosas. Ay. Y les contaré cómo fue que llegué aquí. Porque según yo, quería ser chef. Y... no, no, no. ¿Para qué les cuento ahorita? Mejor escríbanmelo aquí abajo si desean que les comente cómo fue que decidí llegar a esto. Ahora voy a lavar mi rostro. Voy por mi cepillito, mi jabón y vengo. Y bueno, aquí está mi cepillito. Tiene un jabón que me regaló mi esposo. Realmente limpia súper bien. Recuerden que cuando ustedes cuidan su piel, así como yo lo estoy haciendo ahorita, que después de maquillarse se desmaquillan muy bien, colocan tratamientos, colocan pues todo lo necesario, están dándole como mensajes de amor a su cuerpo, a su piel. Así que nunca se olviden de desmaquillarse porque van a tener cuando estén más grandes una piel horrible. Y ahora voy a enjuagar mi rostro con agua fría. Y por último, bueno, casi por último voy a colocar una emulsión en todo el rostro, que es una emulsión reparadora a toques. De esta manera
para promover la microcirculación de la piel y que el tratamiento se absorba más rápido. Eso lo van a ver en el curso gratuito o las clases gratuitas que les estoy compartiendo en la descripción, los enlaces. Y por último voy a colocar una crema hidratante. Recuerden